Aquí lo tenemos, ¿vale? Así que bueno, pues, ¿qué es un ácido? Una sustancia que me cede protones en disolución acuosa. ¿Qué es una base? Una sustancia que acepta protones en disolución acuosa, ¿vale? Entonces aquí viene una reacción muy divertida que se llama la autoprotólisis del agua, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando tú tienes ahí dos moleculitas de agua, ¿verdad? Se cogen y se miran, interactúan entre ellas, ¿vale? A veces ocurre que una de las moléculas pierde un protón y la otra lo acepta, ¿vale? Entonces, esta reacción, molécula de agua más molécula de agua, una de ellas le arranca un protón a la otra, ¿vale? Y entonces se genera el ion hidronio o hidroxonio y también oxidonio, ¿vale? Llámalo como quieras. Y por el otro lado te sale el ion hidroxilo u oxidrilo. ¿Vale o no vale? Entonces, ahí los tienes escritos. Ion hidronio o hidroxonio o bien oxidonio, ¿vale? El más común es el hidronio, me suelen llamar hidronio. Entonces, a ver, cuando te cogen y te dicen el agua se rompe para dar H más OH menos, en realidad los H más no existen, ¿vale? No están solos en la naturaleza. El agua, cuando se rompe, es porque se junta con otra molécula de agua, la parte positiva de una molécula arranca la parte negativa de la otra y entonces una se queda cargada positivamente y luego el OH menos sí que se te queda por ahí, ¿vale? Pero lo que sí que existe es el H3 o más, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el agua? ¿Cuál es el comportamiento del agua? ¿Es un comportamiento de ácido o comportamiento de base? ¿Da protones o acepta protones? A veces acepta, a veces da, ¿vale? Hay sustancias que son ácidos puros. ¿Cuál es el ácido más puro? El sulfúrico, ¿vale? El ácido sulfúrico es un ácido que tú puedes tener muy claro, que conforme lo echas en agua te suelta protones. El colega se comporta como un ácido claramente. Una base muy fuerte, el hidróxido de sodio o sosa cáustica, tiene un comportamiento muy claro, te va a ceder los OH menos, como los OH menos se juntan con los H más para formar agua, ¿vale? Ceder OH menos es perfectamente equivalente a aceptar H más, ¿vale? Aceptar protón, ¿sí? Pero claro, la mayor parte de las sustancias están en un estado intermedio. ¿Y qué es ese estado intermedio? Pues ese estado intermedio significa que hay veces que te van a ceder protones y hay veces que te los van a aceptar. Y el agua, de hecho, si lo miras aquí, me está cediendo protones, pero también me está cediendo OH menos, ¿vale? Por lo que por ahí los acepta. O sea que está entre medias del comportamiento perfectamente ácido o del comportamiento perfectamente básico. La amplísima mayoría de las sustancias están entre medias. Y por lo tanto, la amplísima mayoría de las sustancias se comportan como sustancias anfóteras, que se llaman, o anfolitos, ¿vale? Lo tenéis aquí escrito. El agua a veces se comporta como ácido, cediendo protones, y a veces como base, aceptándolos, ¿vale? Las sustancias que se comportan así se llaman anfolitos, y el comportamiento es anfótero, ¿vale? Ahí lo tenéis. De hecho, incluso el mismísimo ácido sulfúrico en algún momento se puede comportar como tiene un puntito de comportamiento anfótero, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, en realidad lo que hace el ácido sulfúrico... Bueno, espero, ¿no? Que estéis copiando.
Sí. Entonces, mira, fijaos aquí. Cuando te cogen y te dicen, normalmente, ¿no? Nuestra idea del comportamiento del ácido sulfúrico en disolución acuosa es esta, ¿no? Es decir, el ácido sulfúrico, tú lo metes en agua y te cede 2 protones y los iones sulfato. En realidad, si quisiéramos ser finos filipinos, tendríamos que decir H2SO4, que se interactúa con 2 moléculas de agua, ¿vale? Para formar 2 hidronios más el ion sulfato, ¿verdad? Porque sabemos que esos protones no están solitos, ¿no? Se vinculan a moléculas de agua. Pero como el agua es muy polar, pues se atraen. En cuanto ven ahí una carga positiva sola, hacen racarra, ¿vale? ¿Sí? Esperamos, vale que escribas esto de aquí. Eso de que el ácido sulfúrico es una sustancia que me cede 2 protones. La cuestión es, si miramos el proceso con un poquito más de detenimiento, pues veremos que este comportamiento ácido que tiene el ácido sulfúrico, que es, por cierto, el más fuertote de todos, pues el ácido sulfúrico tiene una primera disociación, es decir, tiene una primera acción, una primera pauta de comportamiento, que es que te cede el primer protón, ¿vale? Entonces te cede un protón y se genera este ion. ¿Sabéis cómo se llama este ion? El ion hidrogenosulfato o disulfato, ¿vale? Vaya usted a saber. Bueno, el ion hidrogenosulfato o disulfato, ¿vale? Y luego el hidrogenosulfato cede ese segundo protón y ahí ya te genera el ion sulfato, ¿vale? El ácido sulfúrico, que es el ácido más fuerte que encontramos en la naturaleza, ¿vale? Sí. Ingrid, ¿hay dudas? No, vale. Entonces, el ácido sulfúrico, que es el ácido más fuerte que encontramos en la naturaleza, si te fijas aquí, lo que tienes es, esto es una reacción, ¿no? Hay una rotura de enlaces, un protón que sale por ahí. Esta primera de aquí es una reacción. ¿Tú cómo crees que es la constante de equilibrio de esta reacción? ¿Grande, pequeña, moderada? ¿Estará muy desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo creéis? Si el ácido sulfúrico es muy muy fuerte, eso es que tiene mucho comportamiento ácido. ¿Y qué es el comportamiento ácido? Te doy protones. Entonces, esta primera constante de disociación puedes pensar que es infinita, ¿vale? Es decir, que todo el ácido sulfúrico cuanto menos ese primer protón que tiene para poder cederte, te lo va a dar, todo, ¿vale? De manera práctica, en el momento en el que a mí me den un ácido y no me den una constante de equilibrio, ¿vale? Voy a considerar que esa constante de equilibrio es infinita. Voy a considerar que es un ácido muy fuerte y que me va a ceder todos los protones que están a su disposición, ¿vale? ¿Sí? Generalmente, ¿vale? El ácido sulfúrico pensamos que es un ácido muy 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 fuerte y que nos va a ceder los dos. Eso es a nivel problemas de segundo de bachillerato. En realidad, que sepáis que la segunda disociación del ácido sulfúrico, es decir, cuando ya ha perdido el primer protón, ¿vale? El hidrogenosulfato se disocia dando el segundo protón y el ion sulfato, y esta constante ya es del orden de 10 a la menos 2, ¿vale? O sea que ya no es un equilibrio que esté muy 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 desplazado, pero bueno,
de manera práctica vamos a considerar que esa constante también es infinita, de tal manera que sin ningún tipo de problema vamos a poder considerar que el ácido sulfúrico, ¿vale?, nos va a ceder 2 protones y un sulfato. ¿Vale? ¿Sí? Lo he escrito pero no se ve, soy así de chungo. ¿Ahí lo veis? ¿Sí? Vale, ¿no? Entonces, ole, mira qué bien. Aquí lo tenéis, vale. ¿Pillado? ¿Me estáis siguiendo por ahora? ¿Sí? Vale. Entonces, a partir de ahí, ¿vale?, es cuando entra eso que os he dicho del comportamiento anfótero. ¿Vale? El hidrógeno sulfato es un anfolito. ¿Vale? El hidrógeno sulfato se puede comportar como un ácido o se puede comportar como una base, ¿vale? En su comportamiento como base, frente a una molécula de agua, ¿vale?, va a aceptar un protón. Pero en su comportamiento como ácido va a ceder ese protón, ¿vale?, y va a formar el sulfato. Generalmente vamos a pensar, ¿vale?, que se va a comportar como un ácido. ¿Sí? ¿Vale? Ver cuándo se comporta, o sea, cuando un anfótero, cuando tienes un anfótero delante, ver cuándo se comporta como ácido y ver cuándo se comporta como base es objetivo de cursos superiores, ¿vale? No nos vamos a meter en esas disquisiciones, pero bueno, hay momentos en los que te pueden hablar de lo que es un anfótero, te pueden preguntar por un anfolito, bueno, pues lo cuentas, ¿vale? Entonces, volvamos a la reacción con la que habíamos empezado. Esta reacción de autoprotólisis del agua. Agua más agua para dar H3O más OH menos, ¿vale? Ahí tienes a tu amigo el hidróneo. La pregunta es, esto es una reacción, ¿no? ¿Has visto las flechitas hacia la derecha y hacia la izquierda? ¿Sí? Esta reacción está muy desplazada hacia la derecha, está muy desplazada hacia la izquierda. ¿Qué constante de equilibrio tiene? ¿Tiene constante de equilibrio? Está, como toda reacción, tiene su constante de equilibrio, que te viene a decir, en el momento en el que tienes una molécula de agua y otra molécula de agua, vale, se miran, Cari, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Entonces, ¿con qué frecuencia se dicen ven? Pues la cuestión es que a la temperatura de 25 grados, ¿vale? Esto es disolución acuosa. Y disolución acuosa, claro, es disolución de iones, ¿no? A la temperatura de 25 grados, la constante de equilibrio, ¿vale? A ver, que lo tengo por aquí. La constante de equilibrio, que es concentración de oxidrilos o hidroxilos multiplicado por concentración de hidronios, ¿vale? No pongas concentración de agua porque el agua está en estado líquido y ya sabes que los líquidos no entran en las constantes de equilibrio, ¿vale? Entonces, esa constante de equilibrio, que es la concentración de los iones OH- multiplicado por la concentración de los hidronios, que es exactamente lo mismo que decir concentración de OH- por concentración de H+, ¿vale? Los hidronios son equivalentes a los protones, ¿sí? Porque es una molécula de agua que es neutra junto con un protón, ¿sí? Eso vale, está medido, y esa constante es 10 elevado a menos 14, ¿vale? Esa constante de equilibrio, que vale 10 elevado a menos 14, a la temperatura de 25 grados, es tan importante, ¿vale? Como el agua es un fluido tan importante, tiene su propio nombre. Y esa constante de equilibrio recibe el nombre de producto iónico del agua. Aquí la tienes. ¿Vale? Se llama K sub W de water. ¿Vale? Be water, my friend. Ahí lo tienes. ¿Sí? Claro. A partir de aquí, un poquito de calculeo. Si te fijas, la concentración... A ver,
para no ser más papistas que el Papa, ¿vale? Lo escribiré como concentración de protones por concentración de OH-, aunque en realidad sabemos que son concentraciones de hidronios, ¿vale? Pero, si te fijas, los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, ¿verdad? Así que parece bastante razonable que si no ponemos previamente protones u OH- en el recipiente en el que vamos a coger, en el que vamos a echar agua, pues parece bastante razonable pensar que la concentración de protones y la concentración de OH- en ese equilibrio va a ser la misma, porque los coeficientes estequiométricos son iguales, ¿vale? ¿Sí? Así que hacemos un poquito de matemáticas. 10 a la menos 14 es concentración de OH- por concentración de protones. Aquí tengo en cuenta esto que os he dicho aquí, eso de que la concentración de OH- es lo mismo que la concentración de protones, que es lo mismo que la concentración de hidronios. Y por lo tanto, esta concentración de protones en el agua, ¿vale? Esto podrías escribirlo como concentración de protones, es al cuadrado, ¿vale? Es 10 elevado a menos 14. ¿Sí? Marian, ¿me estás siguiendo? ¿Seguro? Que me pagan un super dineral para que tú te enteres de esto, ¿eh? Por favor. Ya veréis cuando venga con el Maserati. Lo que pasa es que estoy ahí indeciso con el color y todavía no me lo he comprado, por eso voy con mi coche de mierda. ¿Eh? Negro, ¿verdad? ¿Un 4x? Venga. Un Maserati. El 4x creo que tiene un 5.8. Creo que lleva un 5.8. No está mal, ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. Bueno, concentración de protones al cuadrado es 10 a la menos 14. Así que concentración de protones es 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, ¿qué? Molar. ¿Vale? ¿No has entendido eso? ¿No? Porque, mira, cuando tú dices el agua, cuando dices, ¿cómo se rompe el agua? ¿No? Tú dices protón más OH-. Vale, ¿esto ocurre en realidad? No, esto no ocurre en realidad, porque las moléculas de agua no están solas, ¿vale? Son las moléculas de agua que son muy polares, que tienen campos eléctricos permanentes, entonces cogen, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que una molécula de agua interactúa con otra molécula de agua, de tal manera que la zona negativa de una atrae a la zona positiva de otra, y entonces le arranca un protón, ¿vale? Entonces se queda esto, ¿vale? Perdón. Jopetas. Espera, esto que te he escrito aquí arriba, esto es lo de la autoprotólisis del agua, está aquí, ¿vale? En realidad la interacción es esa, ¿vale? Una molécula de agua no se rompe sola, porque una molécula de agua no está sola. Una molécula de agua se rompe en la interacción con otra molécula de agua que también es muy polar. Entonces, digamos que esta coge y acerca su zona negativa y le arranca al protón, que lo ve ahí y dice, ah, mira que bien, carga positiva. Entonces se genera el ion hidronio y el ion hidroxilo, ¿vale? Pero claro, esencialmente, ¿qué es el ion hidronio? Pues el ion hidronio es una molécula, ¿vale? Aquí tienes los campos eléctricos, ¿vale? Y entonces la carga positiva, el protón de la otra, está ahí, enganchado, ¿vale? Y evidentemente el grupo OH-, como le has arrancado un protón a esta molécula de agua, tienes el OH-, que ese ya sí que está por ahí, ¿vale? Ese ya está moviéndose. Entonces es eso. Pero claro, hablar de concentración de hidronios, esto es el hidronio, es lo mismo que hablar de concentración de iones H+, porque los hidronios en el fondo son moléculas de agua que han capturado un protón. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando decimos H2O, que se parte en H+, más OH-, pues hombre, en realidad lo que ocurre es eso. Entonces, el H3O más sería lo mismo que el H-. Correcto. En concentraciones dobles. Es exactamente lo mismo. De hecho, escribiremos H+. Vale, por no ser más papistas que el Papa, pero en realidad lo que está ocurriendo es H3O más.
¿vale? Probablemente en la facultad de química algunos echará las manos en la cabeza, pero bueno, a la cabeza, ¿qué le vamos a hacer? Se ha tocado el profe malo, ¿vale? Pero para hablar de esto, para entenderlo, lo que ocurre es... Vale, a ver, en el fondo, a ver, cuando tú rompes una molécula de agua, tú sabes que en la molécula de agua, es muy polar y entonces tienes campos eléctricos, ¿vale? En el fondo es interacción eléctrica, entonces tienes cargas positivas y negativas que forman una estructura estable que es la molécula de agua, y aquí tienes otra molécula de agua que también son cargas positivas y negativas, pero las cargas positivas y negativas están muy separadas en el espacio, lo que genera campos eléctricos fuertes. Entonces, cuando se juntan de tal manera que la carga positiva de una engancha con la carga negativa de otra, ¿vale? Esta carga negativa, de alguna manera, a veces logra arrancar ¿el qué? Arranca un protón, ¿vale? Entonces, cuando esa molécula de agua, tienes una molécula de agua que logra arrancar un protón a la otra molécula, entonces se forma el ion hidronio. Son 3 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno y tiene una carga positiva. Y claro, a la otra molécula a la que le has robado, pues claro, de H2O hemos pasado a tener un hidrógeno y un oxígeno, OH. ¿Y qué carga? Pues carga negativa, porque se ha llevado un protón, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pues eso es, ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta de que esto ocurre, ¿no? O sea, dos moléculas de agua a veces se miran y tienen una reacción, ¿vale? Y una le arranca un protón a la otra. ¿Cómo de frecuente es esa reacción? Pues es poco frecuente, afortunadamente, ¿vale? Si te fijas, esa constante de equilibrio es 10 a la menos 14, es decir, es una... Afortunadamente, digo afortunadamente porque si no estaríamos muertos. Esta reacción está muy, muy, muy desplazada hacia la izquierda y es decir, que el agua se autoionice no es algo frecuente, es algo que ocurre de manera muy, 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 muy infrecuente. De hecho, ¿cómo de frecuente? Pues mira, como esa constante de equilibrio es 10 a la menos 14, la concentración de OH menos y de protones, ¿vale? Estoy aquí. ¿Vale? En el equilibrio, esa concentración tiene que ser 10 a la menos 14. No hay ningún motivo para pensar que la concentración de protones vaya a ser mayor que la concentración de OH menos, porque los coeficientes estequiométricos son 1 y 1. Entonces tiene que haber lo mismo. Entonces, como ambas concentraciones son iguales, en el agua pura, la concentración de protones ha de ser 10 a la menos 7. ¿10 a la menos 7 qué? Esto es una concentración molar. Moles, litro. ¿Vale? Si quieres, piénsalo en moléculas. Es una 100 millonésima. Es decir, de cada 100 millones de moléculas, una se rompe y forma el protón por un lado y el OH menos por otro. Y los otros 99.999.999 se quedan en la zona izquierda de la reacción y no se rompen las moléculas. ¿Vale o no vale? Es una reacción muy, muy, muy desplazada hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí o no? Es súper importante que entendáis esto. Si no lo habéis entendido... Vale, simplemente... Espérate, lo... agrego página. Básicamente hay que entender, si quieres, como interacción, imagínate, esta, que es la primera, rompe la segunda, ¿vale? Y entonces esto se une, H3O más OH menos, ¿vale? ¿Sí? ¿Así lo entendéis? ¿Sí? Y esta reacción, ¡jope! ¡Qué torpe! Y esta reacción, ¿vale? H2O más H2O para formar hidronio más OH menos tiene una constante de equilibrio que es 10 a la menos 14, ¿vale? Ese 10 a la menos 14 es
En el equilibrio, concentración de H3 o más por concentración de OH menos. La concentración de H3 o más es la misma que la concentración de protones. ¿Por qué? Porque en el fondo el H3 o más es una molécula de agua que ha incorporado un protón. ¿Vale? ¿Sí? Así que este 10 a la menos 14 lo tienes. Y ahora, ¿cuánto vale la concentración de protones y la concentración de OH es menos? Pues si te fijas, el coeficiente estequiométrico es 1 y 1. O sea que tienen que ser iguales en el equilibrio. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, como la concentración de protones ha de ser igual a la concentración de OH menos, pues entonces este 10 a la menos 14 tiene que ser igual a la concentración de protones y ahora la concentración de OH menos, que es lo mismo que la concentración de protones, al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? ¿O no? ¿Todo el mundo sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tú sabes? Venga. Entonces, la concentración de protones al cuadrado es 10 a la menos 14, así que la concentración de protones es la raíz cuadrada de 10 a la menos 14, que es 10 a la menos 14 elevado a un medio, que es 10 a la menos 7. Molar. Moles litro. ¿Vale o no vale? Iván, ¿lo tienes? No. ¿Qué parte no? La constante de equilibrio simplemente se sabe, se mide, es una medición en el laboratorio. ¿Vale? Depende de la temperatura. ¿Vale? Esta es la constante de equilibrio a 25 grados. En función de la temperatura a la que te vayas, esa constante aumenta o disminuye, conforme a una ecuación, que es la ecuación de Van 't Hoff, que no nos interesa, no forma parte de nuestro... ¡Toma! Por una vez el plan va acorde con mis deseos. No interesa, a tomar por culo. Ahí lo tienes, 10 a la menos 7, ¿vale? Entonces, ahora viene el momento mágico y maestro. ¿Habéis oído hablar en algún momento del pH? El pH. Os han dicho en biología que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, ¿a que sí? Pues ala, ¿cuál es el pH del agua? ¿Cuál es el pH del agua pura? No, más 7. Más 7. Ese es el neutro. ¿Vale? Entonces esto es la definición de pH. ¿Vale? pH viene, por cierto, de potencial de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, esto es una definición. Simplemente es una escala logarítmica aplicada a una concentración. ¿Por qué? Porque al usuario normal le dices, ¿usted sabe que la concentración de protones de este producto es del orden de 10 a la menos 7? Entonces el señor te mira y te dice, ¿qué lo qué? Entonces por eso le dices, no, pH es 7. Y dices, pero es eso. O sea, estás diciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Esa es la definición de pH, potencial de hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Un poquito más? ¿Así? Vale, de nada. Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que el pH estaba relacionado con una constante de equilibrio? ¡Qué horror! Malditos. ¿Eh? Se aburrió un montón. Me habéis arruinado la infancia. El otro día vi por ahí una magufada al respecto del COVID, que decían, el COVID no le gustan los alimentos alcalinos, así que come berros o no sé qué cojones. Decían que tiene pH 22. Y decía, ¿será así? Hostia, lo que hay que oír, tío. O sea, yo le digo cómo cultivar berros a la gente, no, ¿verdad? ¿Por qué te metes tú a hablar del pH cuando no? Ay. Maravilloso.
Maravilloso, en fin. Barbaridades para todos los gustos y colores. Tened cuidado con las magufadas que cada vez están más fuertes. Es algo curioso. Como la gente le hace caso a la NASA, igual que al primero que pasa, ¿no? Te dice cualquier chorrada y tú dices, oh, sí, claro. Sin problema, tú créetelo. Bueno, pues vamos allá. Entonces, vamos a ver. Venga, vamos a calcular el pH de una disolución 0,03 molar de ácido clorhídrico, ¿vale? Por cierto, a ver, en general, si no te dan una constante de acidez, ¿vale? Consideras que el ácido es muy fuerte y se disocia totalmente, ¿vale? Es decir, que todo lo que entra por la izquierda acaba convertido en los productos de la derecha. ¿Ok, Mackay? Venga, a ver quién... ¡Hala, que son las 13:57! Esto es un súper horror. Dígame, te tienes que ir. Venga, que vaya todo bien, Ingrid. Calcular el pH de una disolución 0,03 molar de ácido clorhídrico. Esto... Entonces ¿qué? Vale. Me callo. O sea, chavalito, gánate la pasta. Vale. Vamos con ello. Ostras, qué paliza os he pegado hoy en física, pobrecitos. Lo hemos pasado tan bien. Hoy, los que solo me sufrís en química, por favor, pasadle a los compis los apuntes de física, porque han sido demasiado bonitos. Yo hoy veía las caras y decía, qué bien, se han enterado de todas estas criaturas. Ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿vale? Es un ácido fuerte. Está tocho. Está tocho el clorhídrico. Entonces, inicial, reaccionan y en equilibrio, ¿no? A ver, si te dicen que tengo una disolución 0,03 molar, ¿eso qué significa? Significa que es 0,03, inicialmente 0,0. ¿Cuánto reacciona? En algo que está totalmente desplazado hacia la derecha. Porque el ácido es fuerte. ¿Todo? Reacciona todo. Entonces aquí pierdes 0,03, aquí ganas 0,03 y aquí ganas 0,03. ¿Verdad? En el equilibrio, pues evidentemente no voy a tener nada de HCl porque es un ácido fuerte que en disolución acuosa. Bueno, es algo muy curioso porque para hacer ácido clorhídrico lo que haces es burbujear cloro en agua, ¿vale? Y entonces tienes ahí ahí tienes la disolución de ácido clorhídrico. Entonces, bueno, el cloruro de hidrógeno así solito, que tienes que poner muy loco. Entonces, bueno, 0,03, 0,03, ¿vale? Por lo tanto, en el equilibrio, fíjate, este es 0,03, ¿vale? Estábamos hablando de concentraciones molares, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración de protones en el equilibrio? 0,03. No, al cuadrado no, 0,03. No estamos hablando ni de constantes ni nada. Esa es la concentración de protones en el equilibrio. No es. La constante es infinita, ¿vale? Para que esa constante te salga infinita, esto tiene que ser un 0. Porque así tienes 0,03 al cuadrado partido de 0. Los números partidos de ceros eran ¿cuánto? Infinito. Es por 0 cuando te sale 0. Vale, cuidado con eso. Entonces la concentración de protones es 0,03. ¿Por qué? Porque todo el reactivo se ha convertido en producto, ¿vale? Entonces, esa es la concentración de protones. Por lo tanto, ¿cuánto vale el pH? Menos el logaritmo de 0,03.
con lo que os gusta a vosotros los logaritmos, con lo bien que nos lo hemos pasado, ¿verdad? Calculando sonoridades en la primera evaluación. Menos el logaritmo de 0,03. Esto es menos el logaritmo de 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Lo cual es menos el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 10 a la menos 2. Hostia. O sea, menos el logaritmo de 3, que es 0,5, ¿no? Menos 0,5 menos 2 por el logaritmo de 10, pero el logaritmo de 10 es 1, así que esto es 2 menos 0,5, 1,5. Aprox, ¿no? No borro. Entonces. ¿Perdón? Entonces, fíjate, claro, si yo he hecho ácido clorhídrico, fíjate que es un ácido clorhídrico poco concentrado, es 0,03 molar, solamente es 3 centésimas de mol por cada litro. Pero aún así, como es un ácido muy fuerte que se disocia totalmente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que te queda un pH de 1,5. Y esto me permite ilustrar el último concepto que os cuento hoy. El pH del agua pura... Dígame. No te he entendido absolutamente nada. Porque se definió así. O sea, si tú dices, y ahora voy a definir el PS como menos el logaritmo de la concentración de cationes sodio. Los protones, porque el pH está definido como menos el logaritmo de la concentración de protones que tienes en una disolución. Solamente los protones. Entonces, el pH 7 del agua pura, sí, dime. 1,5. No tiene unidades. Esto es pH neutro. Fíjate, hemos cogido ácido clorhídrico. ¿Tú cómo crees que genera? ¿Qué tipo de disolución genera el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte? ¿Una disolución ácida o básica? Ácida. Entonces un pH ácido es inferior a 7. No te lo vas a creer. pH básico es superior a 7. ¿Vale? pH básico, pH ácido. ¿Ok, Mackey? Pues mañana veremos qué pasa si en vez de ácido clorhídrico utilizamos uno más débil, ¿vale? Acético, perfecto. El del vinagre. Que tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 5, es que esa me la